Ramón Melendi Espina nació en Oviedo, Asturias. Conocido artísticamente como Melendi, es un cantautor español. Su música es una fusión con influencia de rumba, pop y rock. De pequeño, su principal afición era el fútbol, aunque poco a poco decidió encaminar sus pasos en el mundo de la música y creó, junto a algunos de sus amigos, su primer grupo, llamado El Bosque de Sherwood. Pero no es hasta el 2003 cuando su primer disco en solitario, llamado Sin Noticias de Holanda, salta a la fama, y desde entonces hasta hoy en día sus éxitos cada vez son más reconocidos a nivel mundial. ¿A ti te caería ahora bien el Melendi de hace 20 años? ¿Te caería bien ese tío? Sinceramente, no. Un momento muy fuerte, que es cuando tengo el incidente en el avión, que fue pues yo estaba en la cresta de la ola, sacaba el segundo disco, me parece, sería el año 2007, 2008. Yo había vendido 1 millón de discos, en el segundo había vendido 800.000, una barbaridad, ¿no? Y estaba en a vorágine, creerme el rey del mundo. Eso solo lo veía yo, desde fuera evidentemente la gente veía muchísimas otras cosas. Y fue el primer confrontación con ese personaje que tuve porque lo vi. Tuve un accidente muy grande en un avión en el que se montó un lío de la leche y el avión estaba como a 3 horas y media en el Atlántico y tuvieron que darse la vuelta. Me llevaron detenido, salí en todos los telediarios, fue un boom mediático brutal. Buenas noches de nuevo, señores pasajeros, les habla el comandante. Una vez que han desembarcado los 3 pasajeros conflictivos, les quiero informar que el motivo del regreso ha sido la conducta conflictiva y agresiva de uno de ellos, prácticamente desde el principio del vuelo, en el momento que se le ha negado el que siguiera bebiendo porque traían bebidas alcohólicas y no se encontraban bien, pues se han puesto agresivos, no ha habido forma de controlarlos. Y a raíz de ahí, bueno, pues yo me paro, me siento, hay como una especie de parón en mi vida brutal en el que yo me siento, veo todos los inputs que me llegan de fuera, veo a mi madre sufrir, veo a la familia, veo que hostia, este personaje no es tan guay, pero sobre todo, este personaje no soy yo. Y bueno, pues en este camino, ¿no? en esta escuela que es la vida de autoconocimiento, más que nada, es como yo lo veo. Me confrontó conmigo mismo de una manera que jamás lo había visto. ¿Por qué? Yo creo que vivimos tan mimetizados con el personaje que creamos, ese personaje que alimentamos, exagerando nuestras historias, contando siempre, no sé, con los platillos, así estamos siempre con los platillos constantemente manteniendo ese personaje en vilo, figuras más oscuras. Es como que tenía una creencia falsa de que como lo peligroso era cool, el ser bueno era malo, ser sincero era síntoma de debilidad, ¿no? Yo creo que todos estos complejos que tenemos, sobre todo los adolescentes estúpidos que queremos ser Al Capone, ¿verdad? Y luego se te va cayendo, la vida rápidamente te va poniendo en su lugar. Pues eso es a partir del 2009 y es cuando yo empiezo un camino hacia adentro, un camino introspectivo, muy complicado para mí. Es complicado porque está llena de miedos. Tú ten en cuenta que yo con este personaje que me genero, este personaje que me genero en la adolescencia por miedo, sobre todo por miedo bueno, cuando uno es cobarde y tiene miedo, pues trata de ser de los que están del lado de los macarras para que no te peguen, ¿no? Entonces se va juntando con ciertas personas que te van llevando a determinados lugares oscuros. Y desde esos lugares, coges unos roles y evidentemente esos roles se acaban convirtiendo en ti. O sea, llega un momento en que esto es como el agua y el aceite, ya no sabes dónde estás tú, cuál es el personaje, cuál es el rol, etc. El agravante, realmente el agravante de mi personaje es que con ese personaje yo hago un disco. Hago un disco con canciones del estilo, te puedes imaginar, Vuelvo a traficar, Sin Noticias de Holanda, El informe del forense, Una historia de tantas que habla de un ladrón. Bueno, pues evidentemente yo creo que uno compone más o menos de lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no?
Y yo estaba viviendo en ese mundo un poco oscuro, turbio, XXX, y bueno, que yo creo que hay que pasar y del que he aprendido mucho. No, no es necesario pasarlo para aprenderlo, chicos, de verdad. Perdonen estas palabras. Y con la suerte, alguno diría, puede ser una desgracia, no, con la suerte de que con ese disco y con ese personaje vendo 1 millón de discos. De la nada, 1 millón de discos. Y eso, evidentemente, en la ignorancia que yo tenía de la vida y en la ignorancia sobre todo, cuando hablo de ignorancia de la vida, hablo de ignorancia de conocerme a mí mismo, ¿no? de desenmascarar el personaje y de ser honesto con uno mismo, honesto hasta límites brutales, ¿no? Como a veces soy ahora. Y eso se convierte en una auténtica jaula, porque ya no es sencillo reconocer que en el fondo, cuando vas percibiendo ese cambio interno tuyo, te da mucho miedo que vean que en el fondo eres una persona sensible, que en el fondo eres una persona que tiene bondad y que no eres ese macarra que parece que le importa todo un pito y que a los demás les dan igual. Hay una creencia profunda que tuve que vencer y que además es muy fácil que muchas veces la incorporemos, sobre todo los que somos cantautores, y es que si al final nos acabamos creyendo que si dejamos de hacer ciertas cosas vamos a perder la creatividad y generamos esa especie de percepción de que eres ese cantante maldito que vas a perderla. Pero eso es mentira. O sea, yo no creo absolutamente en nada de eso. Yo creo en la constancia. Yo tengo un horario de oficina. Yo soy un trabajador de la música. Me levanto por la mañana, llevo a los niños al cole, me siento en el piano, me tiro 2 horas tocando porque me gusta. Si sale a cosas, pero esa disciplina es lo que a mí me lleva a componer. O sea, a mí esa honestidad contigo mismo te va resituando y te vas dando cuenta de cómo bueno, pues estamos desde que nacemos absolutamente condicionados a seguir un camino y no nos dejan demasiadas opciones, ¿no? Y es una pena porque renunciamos a lo que realmente somos y a lo que podríamos hacer en la vida, porque yo creo que todos tenemos dones extraordinarios que por H o por B, por hacer caso a terceras personas, por no tener valor, por no confiar en ti mismo, por tener miedo al fracaso, por muchísimas cosas, pues dejamos atrás, ¿no? Y eso solo te lo da el ser honesto contigo mismo y ser auténtico. Las expectativas de futuro solo se pueden alcanzar en el presente. Y es verdad que yo durante muchos años de mi vida, pues parecía que postergaba la felicidad o condicionaba mi felicidad a cuándo consiguiera esto, a cuándo tuviera esto. Y entonces al final te das cuenta que eso es como una zanahoria delante del burro, que está intentando morder y lo que no quiere es vivir el presente porque tenemos un miedo tremendo a vivir este momento, ¿no? La andadura hasta ahora, ¿no? La andadura que me ha hecho, bueno, pues la vida mucho más interesante, porque de verdad que levantarte cada día sabiendo que alguien te puede enseñar algo de ti mismo cuando estás hablando con él y que la vida es un aprendizaje y que de cualquier cosa, de cualquier conversación, de cualquier persona, de cualquier situación, de cualquier cosa que vivas, puedes sacar algo en claro de ti, pues es una manera de vivir muchísimo más bonita que como vivía antes, creyendo que lo sabía todo, ¿no? O sea, cuando uno se conoce mucho a sí mismo, en vez de la crítica se convierte más bien en compasión, pero compasión no pobrecito, ¿me explico? Sino como yo ya he visto en mí esas herramientas y sé lo que sufría cuando las usaba, cuando lo reconozco en los demás, no me da ganas de decirle, no te das cuenta que te estás mintiendo, sino, joder, estás sufriendo. Hay una parte de belleza en todo eso también. Hay algo de belleza en todo eso también, ¿no? Mi temperamento es un temperamento melancólico, que ya de por sí somos analíticos. Es muy bueno cuando lo tienes en positivo y muy malo cuando lo tienes en negativo. Correcto. Porque cuando está en negativo ves todas las posibilidades malas antes de las buenas, ¿no? Pero eso sí que te lleva a ser una persona, bueno, que se hace preguntas y que me considero que soy profundo, a veces incluso un poco pesado. Por eso si mi don está en positivo, si yo estoy bien, si yo me mantengo bien y mantenerme bien es un poco cuidarme. O sea, si yo cuido mi alimentación, si yo mantengo bien mi cabeza bien, si hago ejercicio, si
si estoy, porque yo soy una persona que también soy sanguínea, entonces me gusta mucho el contacto con la gente. Yo me noto enseguida, si estoy bien con las personas, entonces mi don es tan positivo. Cuando yo estoy mal, pasa algo que no quiero que pase, porque sabes que los seres humanos queremos tener el control de todo y si no nos enfadamos mucho. O hay una semana que hay 3 cosas que no me gustan y empiezo a comer un poquito peor, de repente escucho que estoy criticando a alguien y digo, yo sé que eso es la puerta al infierno que está a punto de llegar. Entonces, ahí trato de, bueno, pues como el conocimiento, como me conozco, como sé que mejor me conozco, sé que hay ciertos señales que me van a llevar a volver al infierno y ahí es cuando trato un poco de cortar, ¿no? Y yo creo que eso es. Tenemos que convivir con nuestras luces y con nuestras sombras, pero bueno, hay que aprender a verlas venir. Pues, mi capacidad, pues evidentemente es, pues, soy una persona creativa como tantas otras y eso sí que lo acepté desde muy pequeño. Yo creo que la suerte que tuve es que desde muy pequeño me di cuenta de que cuando creaba algo era yo. Me di cuenta de eso porque era yo porque desaparecía. Ese constante velo de todas esas ideas y percepciones que tenemos de lo que somos nosotros mismos, cuando yo estaba creando algo desaparece, ¿no? O sea que yo sé que cuando estoy creando soy yo. No controlar nada. Es la única manera de ser libre. No pensar más allá, no tratar de controlar las cosas, no tratar de controlar a las personas, no tratar de cambiar a las personas. Oh. Muy importante. En su momento no hay que empujar a nadie a nada, pero bueno, como todos en el fondo, hay una definición del inconsciente de un filósofo francés que no recuerdo, pero que me quedó grabado cuando lo escuché, cuando lo leí, que es que el inconsciente es lo que sabes que no sabes que lo sabes. Es brutal esa definición, ¿verdad? Qué bien, qué buena. El inconsciente es lo que sabes que no sabes que lo sabes. O sea que les digo a todos que como ya sabes que no sabes que ese personaje está ahí, que cuanto antes te deshagas de él, mejor. Te vas a quitar plomo de encima. ¿Cómo para cambiar las cosas creemos que las tenemos que cambiar cambiando a los demás y realmente se cambia individualmente? Eso es mi percepción de las cosas. Creo que, y para cambiar la realidad, es imposible cambiar la realidad de las cosas a la fuerza. Antes tienes que cambiar la percepción de ti mismo para poder cambiar lo que pasa afuera. Tiene que ser uno por sí mismo el que vea las cosas, incluso. Además, a veces son hasta contraproducentes, ¿no? Yo creo que a mí, yo me considero una persona afortunada, no por cantar y por vivir en una casa grande, sino porque la vida me ha puesto, lo que te he dicho, personas que me han ayudado muchísimo. Entonces yo lo que le diría a la gente es que escuchara. Que de verdad que merece la pena dejar de escucharse a sí mismo y escuchar a los demás. Y escuchar a los demás y escuchando a los demás va a aprender mucho más de sí mismo que estando constantemente en su cabeza, ¿no? Y creyendo que tiene toda la razón y que todo lo que pasa es culpa de los demás y XXX, ¿no? Amo muchas cosas. Bueno, amo la vida, realmente. Amo la vida y la amo porque comienzo a entenderla. O esa es mi película. Cada uno hay 7 billones de películas en este mundo y mi película es que todo tiene un sentido y que hay que saber mirarla, hay que saber observarla, ¿no? Y que hay que vivir cada día como si fuera el último y aprovecharlo porque puede ser el último. Puede ser el último suspiro, puedo cerrar el ordenador contigo y a lo mejor esta es la última clase que yo tenía en mi vida.